Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse. El día de hoy vamos a compartir acerca de el reino de Dios, su origen y su naturaleza. En primer lugar, no es un reino terrenal, su origen y su naturaleza no es terrenal, no tiene ni la limitación geográfica ni física que tiene un reino terrenal, ni sus principios ni sus métodos son terrenales. La palabra de Dios en Juan 18:36 dice, Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y se está refiriendo a que el origen y los principios del reino no son terrenales, aunque es para establecerse en la tierra. En Mateo capítulo 6, versículo 10, cuando Jesús está enseñándoles a los discípulos a orar, parte de la oración es: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces si bien es cierto, no tiene un origen terrenal, el reino de Dios es para que se establezca en la tierra como en el cielo. Primero, estableciéndose en el corazón de las personas. Lucas 17:21 dice: helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de los cielos está entre vosotros. Es decir, en el corazón de la persona. Y finalmente, en el milenio y en la eternidad, se establecerá sobre toda la tierra, sobre todas las naciones, los pueblos, las lenguas, etc. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 12 al 13, dice la palabra: decían a gran voz en el cielo: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y eso nos habla de cuando se refiere a que es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, significa terrenalmente, porque en el cielo ya lo tiene. Desde el momento en el que Él ascendió al cielo de nuevo, Él recuperó toda su gloria y recuperó todas estas cosas. Entonces, en ese canto que están haciendo en el cielo, se refiere a venir físicamente a la tierra, a tomar todas esas cosas ya directamente, ya no solo en el corazón de las personas, sino físicamente. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y 5, después de la segunda venida de Cristo y el Armagedón, dice la palabra: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Aquí nos dice claramente que en el milenio los santos reinarán con Cristo por 1000 años. Y después la palabra de Dios nos recuerda que ya en la eternidad, en cielos nuevos y tierra nueva, en el cielo nuevo y tierra nueva, Jesús vendrá a establecer su morada aquí en la tierra. Él morará con nosotros y Él reinará sobre toda la tierra en el reino perfecto de la eternidad. De tal manera entonces que el reino de Dios es un reino espiritual que se establece primero en el corazón de cada persona que cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Recordemos lo que vimos en Mateo capítulo 6, versículo 10, dice: venga tu reino,
hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. Eso significa que es un reino que se establece primeramente en el corazón de cada persona que cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice que se haga tu voluntad, es decir, para que el Señor sea quien gobierne en nuestros corazones, sea el Señor en nuestros corazones. La palabra en Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5, también nos enseña la forma en la cual se establece el reino de los cielos en el corazón de cada persona, o el reino de Dios en el corazón de cada persona. Dice Jesús, o dice la palabra, respondiendo Jesús, le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Como vemos acá, la primera cosa que nos está hablando para establecerse el reino en el corazón de una persona es que necesita nacer de nuevo, pero también para ver el reino de Dios, pero necesita desarrollar ese nuevo nacimiento para entrar en el reino de Dios, es decir, para vivir plenamente bajo el gobierno de Dios y obviamente también bajo las bendiciones del reino. En Lucas capítulo 17, como vimos, dice la palabra que es en el corazón del hombre donde se establece primeramente el reino y va creciendo. Mateo capítulo 13, versículos 31 al 32, Jesús enseña una parábola que dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y esta parábola está en el contexto de la parábola del sembrador, donde nos habla de la semilla que es sembrada en la tierra, y la tierra es el corazón de cada persona, de tal manera que la semilla, el reino de Dios es como una semilla que se siembra en el corazón de las personas, pero se va desarrollando y se va desarrollando mediante la renovación del entendimiento, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, Efesios 4, 22 al 24, tercera de Juan capítulo 1, versículo 2, y por la obediencia a la palabra y al Espíritu Santo, como nos enseña la palabra en el Salmo 119, 105 y en Romanos capítulo 8, versículo 14. Es decir, el reino de los cielos se establece mediante la renovación del entendimiento con la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo para aplicar la palabra en nuestra vida cotidiana. En Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46, también Jesús enseña acerca del reino a través de parábolas. Y dice en Mateo 13, 44, dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel terreno. Es un tesoro escondido en el corazón del hombre. El hombre natural no lo puede entender porque para él es locura. La palabra en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 nos enseña que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero para nosotros es poder de Dios para salvación. 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y el reino de Dios es
¿Por qué el hombre natural no lo entiende? Porque es contracultural. ¿Qué quiere decir eso? Es contrario a la cultura del mundo, es contrario a lo que prevalece en el mundo. Por ejemplo, en el mundo para tener hay que retener, en el Señor para tener hay que dar. En el mundo el principio es el que me la hace, me la paga. En el reino de Dios es déjenme a mí la venganza porque yo pagaré. Ustedes bendigan a sus enemigos, no los maldigan. Y así sucesivamente podemos encontrar que el reino de Dios es contracultural. Por eso el hombre natural no lo entiende. Se necesita discernir espiritualmente, por un lado. Por el otro lado, también en esta parábola, así como en Mateo capítulo 13, versículos 45 al 46, nos enseña que el reino de Dios es más valioso que cualquier cosa. Recordemos las dos parábolas. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel terreno. Es decir, es más valioso para él que todo lo que tiene. Y luego también dice en el versículo 45 y 46, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Dos veces entonces en estos tres versículos el Señor nos enseña que el reino de los cielos vale más que todo lo que tenemos. Y eso va en línea también con lo que Jesús dice en Mateo capítulo 19, versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Está hablando de casas, hermanos, padre, familia, por un lado. Por el otro lado también nos está enseñando en este pasaje que es un reino de abundancia y de prosperidad. Recordemos que Jesús dice en Juan 10:10 que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y también en tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 la palabra nos enseña que el propósito de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud así como prospera nuestra alma. Aparte de ello, el reino de Dios también tiene como herencia la vida eterna aquí y ahora. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice para que en el futuro tenga vida eterna, dice para que en el presente tenga vida eterna. Usted y yo, desde que nacemos de nuevo y le entregamos nuestra vida a Cristo, vivimos ya la vida eterna. Aparte, también segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4, nos enseña: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Huir de la tentación, del pecado, de la concupiscencia, nos lleva a participar de la naturaleza divina, y participando de la naturaleza divina, a disfrutar de esas preciosas y grandísimas promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero el reino de Dios requiere que le pongamos dedicación. En Mateo capítulo 6, versículo 33, la palabra de Dios nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en Mateo capítulo 11, versículo 12, nos recuerda que el reino de los cielos hasta el día de hoy sufre oposición, y solo los valientes y los esforzados lo arrebatan. Y finalmente, en esas dos parábolas que nos hablan de lo valioso del reino, también nos dicen que el reino de Dios es precioso. ¿Y por qué es precioso? Porque nada hay que se pueda comparar a Él. Él es extraordinariamente
valioso. Parte del reino de los cielos es la sabiduría, es adquirir sabiduría, que es el principio del temor de Jehová. Y la palabra de Dios nos enseña que la sabiduría es mejor que el oro, mejor que la plata, mejor que las piedras preciosas, y que nada de lo que podemos desear se puede comparar con ella. Por el otro lado, también estas parábolas nos enseñan que vale la pena dejar toda la vieja vida por Él, que es a lo que se refiere Efesios capítulo 4, versículo 22 y 24, cuando nos enseña que nos despojemos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne y nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, vistiéndonos del hombre nuevo que está creado por Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y también es lo que nos enseña Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3 y Romanos capítulo 12, versículo 2. El reino de los cielos, por tanto, es no solo recibir el reino cuando somos salvos, sino vivir diariamente el mejor regalo que alguna vez podemos tener. La palabra dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Proverbios capítulo 4, versículo 18, nos dice que la vida del justo en el reino es como la luz de la aurora que sale en la mañana y durante las horas de la mañana se va perfeccionando hasta llegar a su cenit. De la misma manera, entonces, el reino de los cielos en nosotros se va perfeccionando cada día mediante la obediencia a la palabra de Dios y mediante la obediencia al Espíritu Santo. La meta es Colosenses 1:27, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y también Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la vida terrenal lo vivo en la obediencia al Hijo de Dios. ¿Para qué? Para tener vida y vida en abundancia. El reino es el gobierno de Dios, pero no solo el gobierno de Dios en el corazón del hombre por sí o para sí, no es un fin en sí mismo. El fin de que el gobierno de Dios sea establecido en nuestros corazones es básicamente para que usted y yo tengamos vidas plenas, vidas bendecidas, vidas abundantes, vidas en victoria. Por eso es que el Señor nos instruye de que por sobre todas las cosas, primeramente, ante todo, como una necesidad vital y fundamental, busquemos el reino de Dios y su justicia para que todas las cosas nos sean dadas por añadidura. El gobierno de Dios es para nuestra bendición. El gobierno de Dios no es simplemente un capricho de Dios para con nosotros o una cuestión autoritaria. Es porque Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros y nos enseña el camino para alcanzar eso mejor que Él tiene para nosotros. Y eso es la vida plena, abundante, bendecida y en victoria. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta perla de la palabra. Muchísimas gracias por conectarse, que tengan un lindo día. Si Dios lo permite, a mediodía compartiremos otra perla de la palabra para seguir edificándonos y creciendo en nuestra fe, fortaleciéndonos en nuestra fe en medio de todas las circunstancias de este mundo. Así que gracias por conectarse, un abrazo y bendiciones.